este simposio de composición corporal en pediatría más allá del IMC con tres expositoras excelentes y hablando que la osteoporosis y la osteosarcopenia no comienzan cuando aparece la primera fractura, comienza cuando dejamos de pasar la oportunidad de construir hueso y músculo durante la infancia. La salud osteomuscular es un compromiso de todo el ciclo vital y haciendo algo de énfasis en la composición corporal en los niños, que es una herramienta poco conocida, pero útil como se verá en este conversatorio. La doctora Pilar Guarnizo le voy a dar paso para que inicie la moderación de este excelente simposio de composición corporal en pediatría más allá del IMC. Bienvenida, doctora Pilar Guarnizo, y adelante. Gracias, Jorge, y gracias a todos por conectarse en este espacio. Realmente sí es un momento que empecemos como a mirar las cosas desde otra manera. Vamos a hacer como un recorrido en tres tópicos importantes. El primero, pasa Dani, porfa. La importancia de la evaluación de la composición corporal. El segundo bloque del conversatorio va a estar basado en las herramientas de medición y el último en las aplicaciones clínicas. Antes de iniciar, quiero decirles que va a estar abierto el chat. Si tienen preguntas, las pueden ir montando de manera tal que las podamos ir resolviendo en la medida que vayan transcurriendo los bloques. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero empezar haciendo una pregunta a la doctora Daniela. La doctora Daniela es endocrinóloga pediatra y quiero preguntarle ¿por qué el índice de masa corporal es insuficiente en la evaluación del paciente pediátrico? Es una herramienta que hemos utilizado a lo largo de los años, pero ¿en qué nos quedamos cortos? ¿Qué está pasando? Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias pues por la invitación de la CON. Es como un honor pues para mí compartir este espacio pues con la doctora Guarnizo y la doctora Diana Córdoba. Realmente con respecto a esta pregunta, pienso que representa el punto de partida por el cual hoy estamos hablando de composición corporal porque pues nosotros sabemos que el índice de masa corporal es una medida de tamizaje que realmente representa un índice poblacional y que está relacionado pues como un peso relativo para la talla, pero pues este índice como tal no te va a distinguir a ti sobre la diferencia entre la masa grasa, la masa magra, ni el contenido mineral óseo y mucho menos el estadio puberal. De hecho, pues la evidencia actual nos dice que existe discordancia entre ese índice de masa corporal y la adiposidad que se mide mediante la densitometría. Y el mejor ejemplo es cuando tenemos dos niños que tienen el mismo índice de masa corporal, pero tienen una composición corporal completamente diferente. Y esto en cuanto a grasa corporal, en cuanto a masa magra, a su vez, pues obviamente esto le va a conferir un riesgo metabólico distinto a cada uno de estos niños. Entonces, he aquí cuando nosotros decimos que realmente la composición corporal es útil no solamente en obesidad, es útil en diferentes patologías crónicas, en endocrinología pediátrica, sobre todo entendiendo que ya no importa cuánto es el peso, o sea, cuánto pesa ese paciente, si está aumentando o se está disminuyendo el peso. Realmente lo que importa es el tejido que está aumentando y cómo ese tejido que aumenta puede afectar o no la salud metabólica de un niño. Bueno, nos has mencionado, Dani, que hablamos de masa grasa, de masa magra. Cuéntame un poquito qué componentes exactamente evaluamos en la composición corporal y qué espera una persona cuando diga voy a solicitar un estudio de composición corporal. O sea, ¿qué le van a contar? ¿Qué van a traer esos resultados? Ok, entonces esta es una excelente pregunta porque muchas veces cuando hablamos de composición corporal relacionamos inmediatamente que la composición corporal es grasa corporal total o cantidad o porcentaje y dejamos de un lado otros elementos, otros componentes que realmente representan una evaluación integral de la composición corporal.
De hecho, todo inició a base de modelos. Había modelos bicompartimentales, tricompartimentales, multicompartimentales. El que usamos actualmente, que es basado en la densitometría de composición corporal, es el tricompartimental, que nos habla de esta unidad que incluye tanto el tejido adiposo como la masa muscular y el hueso. Entonces, la idea es que al hacer la evaluación de esta composición corporal, integremos esta unidad de forma de que no solamente hagamos una valoración desde el punto de vista anatómico, sino también funcional. Entonces, ¿qué componentes evaluamos en esa composición corporal? Tenemos la masa grasa, que en general pues nos evalúa esa cantidad de distribución de ese tejido y que está relacionado pues con el riesgo cardiometabólico e inflamación. Y realmente el mejor ejemplo es cuando un paciente tiene exceso de adiposidad visceral y por ende tiene una mayor secreción o actividad endocrina, lo que conlleva la secreción sobre todo de adipoquinas como son la interleuquina C y el factor de necrosis tumoral alfa y le confiere al paciente un mayor riesgo cardiometabólico y un mayor estado inflamatorio. Dentro de los otros componentes también tenemos la masa magra. Esta masa magra principalmente pues mide todo lo que tiene que ver con el músculo esquelético y se relaciona con sensibilidad a la insulina, capacidad funcional, captación de glucosa y secreción de mioquinas. Aquí un punto muy importante es que tanto el tejido adiposo como el músculo secretan interleuquina 6, pero mientras la que es secretada por parte del tejido adiposo es proinflamatoria, la que se secreta por el músculo bajo la influencia de la actividad física o del ejercicio es antiinflamatoria, mejora la sensibilidad a la insulina, así como la captación a la glucosa. Otro componente importante es el contenido mineral óseo, que nos representa la cantidad absoluta de mineral óseo y depende de la creación de masa ósea durante el crecimiento. Y esto es el resultado de tener un eje somatotropo completamente conservado, del estado nutricional, de la genética y todo lo que tiene que ver con el dimorfismo sexual relacionado con los esteroides sexuales. Ahora, también tenemos la densidad mineral ósea, pero esto no es un compartimiento o un componente que hace parte de la densitometría, sino es un índice que es el resultado de la medida del contenido mineral óseo por el área ósea. En los niños, en general, debe ajustarse siempre para la talla y el estadio puberal de ese niño. El agua corporal y la medición de electrolitos está más relacionada con la interpretación de la bioimpedanciometría. Y resulta que a su vez, al medir este componente en este estudio, en general puede representar una limitación porque ese paciente tiene que tener un adecuado estado de hidratación. De hecho, en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, puede subestimar la cantidad de masa grasa. Entonces, en resumen, es tratar de que la composición corporal no sea sinónimo ni de grasa corporal ni de cantidad de grasa corporal, sino que saber que tenemos una unidad funcional que debe ser evaluada de forma integral. Gracias. Bueno, Dani aquí nos abre un tema valioso e importante y es cómo los niños van cambiando. Recordemos que a lo largo de la infancia vemos que hay cambios en la estructura, en el tamaño, en cada uno de los compartimentos musculares, cada uno de los compartimentos corporales y por eso quiero invitar ahora a nuestra otra panelista, a la doctora Diana. Diana es nutricionista experta en deporte y nutrición con amplísima experiencia en composición corporal en pediatría. Y Dianita, cuéntanos cómo cambia la composición corporal en la infancia. Gracias, doctora Guarnizo. Bueno, pues muy interesante. Daniela ya nos ha introducido de manera muy clara cuáles son todos esos componentes que nosotros podemos medir en la composición corporal. Y eso nos permite a lo largo de toda la infancia poder cuantificar de manera directa cada uno de ellos y cómo va cambiando a través de la edad. Como podemos ver en la imagen, al momento del nacimiento, aproximadamente el 74% del peso corporal del niño corresponde a agua corporal, ¿sí? Agua. Y a medida que va pasando los años, hasta alcanzar más o menos los 12 años de edad, va disminuyendo en una proporción más o menos del 60% del peso corporal. A partir de allí, como nos decía la doctora Ramírez,
empezamos a ver y a evidenciar, por ejemplo, en este compartimiento, un dimorfismo sexual, en donde podemos evidenciar claramente que el contenido de agua corporal es mucho menor en las niñas que en los niños. Y esto también puede atribuirse, como lo mencionaba también la doctora Ramírez hace un momento, a que hay unos cambios en lo que tiene que ver con la masa muscular. Esperamos que aquellos niños, por ese efecto de la pubertad, los varones empiecen a tener un mayor acúmulo de masa muscular, que es un tejido que también es rico en agua corporal, comparado con las niñas, en donde van a tener un mayor predominio de grasa corporal, un compartimiento que claramente tiene menor contenido de agua. Veamos la siguiente diapositiva para ver cómo cambia a lo largo de la infancia el componente que tiene que ver con la masa grasa. Y como podemos ver, al momento del nacimiento, aproximadamente entre el 10 al 15% del peso corporal de ese bebé corresponde a masa grasa. Y a medida que va avanzando durante la infancia, va aumentando de manera proporcional a su crecimiento hasta alcanzar alrededor de una cifra de 22 al 26% del peso corporal entre los 7 o 8 años. Durante la adolescencia, nuevamente, vuelve a tener un comportamiento que tiene una diferencia por sexo, en donde las niñas van a tener un mayor predominio de grasa corporal y los niños empezarán a aumentar o tener una mayor ganancia de masa libre de grasa a expensas claramente de un mayor predominio de masa musculoesquelética. Veamos la siguiente diapositiva y allí lo que vamos a encontrar es cómo cambia el otro compartimiento. Si no hablamos del agua, si no hablamos de la grasa y nos quedamos solo con la masa libre de grasa. ¿Qué va a pasar? La masa libre de grasa va a ir incrementando desde el inicio de la pubertad en los niños y en las niñas y va a tener un mayor crecimiento después de más o menos los 7 a 8 años. Cuando alcanzamos la pubertad, estamos esperando que entre los 10 a los 20 años los varones alcancen un aumento en la masa libre de grasa de alrededor de 35 kilogramos, lo cual les supone en velocidad de ganancia de peso alrededor de 6.7 kilos por año en este compartimento en particular. Si hablamos de las niñas, estamos esperando que entre los 10 a los 20 años alcancen un incremento de alrededor de 18 kilogramos en masa libre de grasa con una velocidad por año de alrededor de 4 kilos. Pero veamos, doctora Guarnizo, cómo puede ser esa relación entre la masa ósea aquí en esta diapositiva. Y veamos todos aquí, como vemos lo que respecta a la densidad mineral ósea y al componente óseo, vemos cómo a través de la infancia este va incrementando de manera exponencial, podríamos decirlo, en los primeros años hasta alcanzar su pico máximo alrededor de los 20-22 años, dependiendo del sexo. Y de ahí en adelante inicia una disminución también que va a tener una dependencia a los estilos de vida, a la presencia de enfermedades y condiciones patológicas. Importante resaltar que en la época de la adolescencia esperamos que ese adolescente esté alcanzando el 70 al 80% de la densidad mineral ósea que lo va a acompañar de por vida en el resto de su vida. Pero veamos cómo se relaciona la masa muscular con la masa ósea, doctora Guarnizo. Fíjense que hasta aquí ha sido interesante mirar como esos tres compartimientos, pero lo que decía Daniela, o sea, no son tres compartimientos aislados. Y en lo que nos compete a nosotros desde reumatología, cada día, como decía Jorge al inicio, la osteosarcopenia o esa unidad músculo-hueso gana mayor importancia. Desde hace años se describió la teoría del mecanostato, donde sabemos que la fuerza tensil del músculo favorece la posición de la masa ósea y mejora la calidad del hueso. ¿Qué pasa cuando esas dos componentes están disociados? La disociación de la unidad músculo-hueso, básicamente quiero traer tres como alteraciones. La primera, se altera el crecimiento lineal y lo vemos en los pacientes, por ejemplo, con dermatomiositis, que tienen una baja masa ósea y en esos pacientes se afecta finalmente su talla. Hay una alteración en la geometría ósea y eso hace que al final la fuerza de ese hueso esté alterada y el riesgo de fractura se aumente. Y definitivamente va a haber una baja masa ósea. O sea, los pacientes que tienen una baja masa muscular van a tener de la mano una baja masa ósea. Entonces, Daniela decía, composición corporal no es solamente grasa.
Diana nos decía, composición corporal tiene que ver con masa libre de grasa, pero también nos introduce el tercer componente que es muy importante evaluarlo. O sea, no nos podemos quedar solamente en grasa y músculo, sino hueso, porque los tres elementos están ligados uno con otro. Teniendo en cuenta estas tres cosas, clínicamente, ¿qué fenotipos de riesgo metabólico vemos en niños que tienen peso normal? Bueno, con respecto a esta pregunta, realmente en los últimos años ha sido muy discutido este tema. Teniendo en cuenta que nosotros tradicionalmente pensamos que el índice de masa corporal normal o el peso normal se relaciona pues con un riesgo metabólico que es bajo o nulo. Pero la cuestión entonces es que aparecieron estos fenotipos porque cierto porcentaje de niños que tienen un índice de masa corporal que está completamente normal, se han asociado alteraciones de la composición corporal, de cómo se distribuye el tejido adiposo y finalmente alteraciones o un mayor riesgo metabólico. Entonces, dentro de esos fenotipos tenemos el fenotipo de peso normal con obesidad metabólica, que es un fenotipo donde el niño tiene un índice de masa corporal normal, pero tiene una proporción importante de adiposidad visceral, lo que conlleva a que haga disfunción metabólica. Es decir, este es un fenotipo de disfunción metabólica, de compromiso metabólico, que la pregunta que tú te harías es, ¿cómo está distribuido el tejido adiposo? Porque según eso te va a llevar a un mayor riesgo metabólico. El segundo fenotipo clínico tenemos la obesidad de peso normal, que son niños que tienen un índice de masa corporal normal, pero tienen una cantidad o un porcentaje de grasa corporal elevado y sumado a eso tienen una masa magra disminuida. La pregunta aquí sería es, ¿tiene o no compromiso metabólico? Porque eso es lo que lo hace diferente al fenotipo anterior. De hecho, la literatura nos habla de que este fenotipo puede ser un fenotipo preclínico, que puede o no progresar al compromiso metabólico. Y finalmente tenemos a la obesidad sarcopénica, que de hecho en los niños estamos tratando como más de hablar de fenotipos de baja masa muscular y este fenotipo es muy similar al anterior. La cuestión es que es tanto el compromiso de esa masa muscular que conlleva a que tenga menor fuerza, menor capacidad funcional. La cuestión es que cualquiera que sea de estos fenotipos confiere a los niños un riesgo metabólico intermedio alto. Y de hecho, otra característica de estos tres fenotipos es que fisiopatológicamente son similares. O sea, hay una disfunción del tejido adiposo, pero no se trata de qué cantidad de tejido adiposo, sino cómo está localizado ese tejido adiposo, si es a nivel visceral, si es a nivel ectópico, y si sumado a eso hay presencia de inflamación de bajo grado, ya compromiso metabólico y finalmente una secreción endocrina activa. Entonces, estos fenotipos a nosotros nos hacen pensar que el índice de masa corporal puede estar normal, pero eso no me descarta a mí que ese paciente tenga exceso de adiposidad y mucho menos que tenga compromiso metabólico. Bueno, esta conclusión que nos acaba de dar Daniela creo que cierra con broche de oro nuestro primer bloque. Definitivamente el índice de masa corporal debe ser reemplazado hoy en día por una evaluación completa de la composición corporal. Cerrado este primer bloque, los invito a que si tienen preguntas, porfa nos las vayan dejando en el chat. Y damos paso a nuestro segundo bloque. Listo, ya sabemos que es importante, cómo lo medimos, qué tecnología tenemos, cómo podemos hacerlo en la práctica diaria. La siguiente, Dani. Y pues sabemos que contamos con varias herramientas. De la primera herramienta que tuvimos fue la antropometría, que sabemos que es de bajo costo, de fácil acceso. Los nutricionistas, los médicos deportólogos nos llevan años de ventaja en la evaluación de antropometría comparado, por ejemplo, con los pediatras o con otras especialidades. Y realmente, digamos, es una muy buena herramienta de tamizaje poblacional. Entonces aquí yo quiero que vayamos pensando a qué paciente voy a evaluar yo para saber qué herramienta es la que voy a tener, porque no podemos decir solamente es que esta herramienta es maravillosa, sino qué quiero yo hacer. Si yo quiero hacer un tamizaje poblacional, la antropometría es fantástica. Luego tengo la bioimpedanciometría, que realmente tiene una dificultad importante y es el tema de agua.
nos hablaba ya Daniela y Diana, los cambios en la composición y el porcentaje de agua de la infancia, y mucho más esos cambios ocurren en pacientes. Entonces, digamos, cuando ya lo vamos a aplicar en pacientes enfermos que tienen algunas alteraciones, pues eso nos dificulta un poco. Pero sigue siendo un método bueno, de rápido acceso, de fácil acceso. Si utilizamos de la manera adecuada, con los índices de manera adecuada, lo podemos utilizar. Y la densitometría, pues que es el estándar de oro hoy en día. ¿Por qué? Porque se añade el componente óseo en la densitometría con mayor precisión. Entonces tenemos los 3 compartimientos y realmente la cantidad de agua no nos afecta mayor cosa. Entonces realmente, digamos, en ese escenario la densitometría es un método que hoy en día lo podemos encontrar en las grandes ciudades, densitómetros pediátricos. Recuerden que si vamos a hacer densitometría pediátrica, hay que utilizar un densitómetro pediátrico con un software pediátrico. La fortaleza, digamos, en la precisión es muy buena y nos diferencia los 3 compartimientos, no se ve alterado por el agua. La tomografía y la resonancia casi que las dejamos para fines de investigación. Entonces, contamos con estas 5 herramientas, digamos, de rutina, pero en pediatría, más que saber qué herramientas tengo, necesito saber a quién se la pido y cómo la utilizo. ¿Sí? Y ahí Diana es experta en este tema y quiero introducir la siguiente pregunta, es ¿cómo interpreto correctamente los percentiles? O sea, ¿qué hago con esos resultados y cómo realmente yo en mi práctica clínica puedo adoptar esto? Bueno, doctora Guarins, muy importante la pregunta y yo creo que viene muy conectada con lo que usted acaba de mencionar referente a las diferentes técnicas. Cuando estamos frente a unos datos de la composición corporal en cualquier población, pero me centraré en la pediátrica, una de las cosas importantes es identificar primero el método con el cual se evaluó la composición corporal. Importante que tengamos en cuenta que no son equiparables. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, la determinación de una composición corporal por vía y hacer el análisis utilizando percentiles o puntos de corte que fueron utilizados con otra técnica completamente diferente. ¿Sí? Son métodos que a la vez no son equiparables. Yo no puedo equiparar los datos que me da la antropometría, ni que me da la vía, ni que me da la DEXA. Es decir, si yo estoy frente a unos resultados que medí la composición corporal de mi paciente, por decir, con bioimpedancia, debo buscar puntos de corte y percentiles diseñados en la población particular donde haya sido medido con bioimpedancia. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí en la diapositiva que tenemos en imagen son puntos de corte, de referencia y percentiles hechos para población. Particularmente estos puntos de corte fueron diseñados utilizando los estudios poblacionales más grandes que se han hecho en Estados Unidos, en donde a partir de los 0 meses tenemos datos de diferentes componentes corporales, como pueden ver ustedes allí en la imagen. Entonces, lo primero es buscar que la tabla de referencia, los percentiles y los puntos de corte que yo voy a usar hayan sido con el modelo que yo estoy obteniendo la información de mi paciente. De esa manera, lo segundo que debo mirar para interpretar de manera correcta es haber buscado el rango de edad acorde y las tablas, como dijimos, hemos venido diciendo, como hay un dimorfismo sexual importante, que la tabla sea específicamente ya sea para niño o sea para niña. Y otra cosa muy importante que se viene introduciendo, si quieres podemos pasar un momento, Daniela, que es muy importante, es la construcción de los índices más allá del valor, digamos, absoluto de las masas. ¿Qué significa esto? Que yo voy a escalar el valor de la masa a la estatura del niño que yo estoy midiendo. Muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, voy a dar un ejemplo, que yo tenga 30 kilos por dar 20, 10 kilos de masa grasa en un niño que mide 90 centímetros de estatura, por dar una exageración, o en un niño que tiene 10 kilos, que tiene 17 años, por ejemplo, porque va a cambiar la interpretación si la masa es muy alta en una estatura muy pequeña, a si la masa es muy escasa en una estatura muy alta. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante y la tendencia es a la construcción de índices. Entonces cada vez más ustedes van a ver percentiles por edad, dependiendo de las masas, masa grasa, masa libre de grasa, ¿sí? Percentiles para agua, pero también vamos a ver índices, índice de masa grasa, índice de masa libre de grasa, en donde lo que se ha hecho es coger el valor de la masa, ya sea masa grasa o masa libre de grasa, y dividirla sobre la talla en metros al cuadrado. Es decir,
haciendo una analogía a lo que sería el índice de masa corporal, en donde pusimos el valor del peso total absoluto completo del niño sobre la talla en metros al cuadrado. En este caso, estos índices se están construyendo a partir de las masas, de la masa grasa o de la masa libre de grasa. Y al escalarlo a la estatura, para nosotros va a ser mucho más preciso. Si ustedes ven en la imagen, tenemos valores de referencia a partir de los 5 años, incluso hasta los 20, con diferentes percentiles, puntos de corte, para poder identificar efectivamente la posición o la ubicación del niño con respecto a la masa. Bueno, queda súper claro y es importante. Aquí veo en el chat dos preguntas y quiero aprovechar, ligarlas de una vez. Diana nos mostraba unas curvas y nos pregunta en el chat desde qué edad se puede solicitar la densitometría. Realmente depende del equipo, hay diferentes proveedores de equipos, entonces digamos, los proveedores Lunar tienen tablas de referencia por encima de los 5 años, pero hay otros proveedores que tienen tablas de referencia desde los 2 años, hay otros proveedores que tienen referencias de lactantes, entonces realmente no es que haya una edad única, sino que yo tengo que saber de qué equipo dispongo, de qué tablas dispongo de referencia para saber si puedo hacer la comparación o no. No se puede comparar entre un equipo y otro. Es decir, si yo tengo un equipo Ologic y le tomé la densitometría a un Ologic, no me puedo ir a la tabla que estaba mostrando Diana, que está hecha con un lunar, porque hay diferencias importantes. Entonces, digamos que ahí, para puntualizar, digamos en esa pregunta que nos hacen, depende del equipo, depende del proveedor, debo conocer los equipos que tengo disponibles y donde yo vaya a solicitar los estudios. Bueno, cerramos este segundo bloque y pasamos a nuestro último bloque, que son las aplicaciones clínicas, ¿sí? Entonces, la siguiente, Dani. Hola, mi Nino. Eh, en este A ver, momento, pégate, pues que se mete. digamos, le pedimos el favor a alguien que se le prendió el micrófono, que lo pase. Listo. Entonces, en las aplicaciones clínicas, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, seguimos preguntando por qué recibe la composición corporal tan poca atención en la práctica clínica. O sea, tenemos claros los beneficios, pero ¿por qué no está como interiorizado en nuestras guías de manejo de nuestra evaluación rutinaria? Pues doctora Guarnizo, para ser muy exacta, la literatura ya ha ido profundizando qué es lo que está pasando y por qué las personas que trabajamos o en el ámbito de la pediatría le hemos dado tan poca importancia a la composición corporal. Y realmente la literatura científica nos presenta tres posibles teorías por las cuales aún no estamos profundizando en el ámbito de la pediatría en la medición de los diferentes componentes de la composición. Y la primera teoría está dada a que se ha considerado tradicionalmente difícil de medir. Como lo mencionó hace un momento Daniela, hasta hace muy poco, esas técnicas de 2, 3, 4 y 5 componentes no estaban descritas de manera precisa y exacta para la medición de los diferentes componentes o las diferentes masas en población pediátrica. Por tanto, no eran fáciles de acceder a ellas, no eran de rutina y eso ha hecho que definitivamente no sea tan frecuente el uso de la composición corporal en pediatría. La segunda teoría, y tal vez una de las que ha tomado muchísima relación, es que la composición no se ha considerado hasta la fecha como un predictor útil como de resultados clínicos. Y esto puede deberse o atribuirse no a más a la falta de estudios realmente que todavía nos falta hacer, digamos, a los profesionales que trabajamos en composición corporal, más a esa falta de estudios que realmente al mismo hecho de que no exista esa relación entre los componentes y los desenlaces clínicos, el riesgo y el progreso de la enfermedad, ¿sí? Entonces, tenemos, o sea, el llamado también, digamos, con este tipo de iniciativas, es a que construyamos cada vez más, por ejemplo, percentiles, puntos de corte y de referencia para las poblaciones específicas. En el caso de Colombia, aún adolecemos de muchos puntos de corte o de referencia, tanto en población adulta como en población pediátrica, en composición corporal específico para la población colombiana. Y tal vez la última, y yo creo la más importante de las teorías por las cuales la composición corporal no ha tenido relevancia o tanto uso en la población pediátrica, es porque se ha asumido que el conocimiento fisiológico del adulto puede ser escalado
o simplemente reducirse al tamaño corporal del niño. Y de esa manera, muchos de los tratamientos y los manejos, por ejemplo, en mi ámbito desde el punto de vista nutricional específicamente y en otros ámbitos, se están ajustando al peso corporal y escalando al tamaño corporal del niño, casi que pensando que el niño es una versión mucho más pequeña en tamaño que la adulta, que el adulto. Creo que esa tal vez es una de las teorías más fuertes dentro de la literatura por la cual aún no ha tomado gran relevancia la composición corporal en pediatría. Entonces, aquí qué podemos ver, la doctora Guarnizo, aquí en la diapositiva que nos están mostrando en este momento, lo que podemos ver es que la evaluación de la composición corporal tiene beneficios potenciales incalculables para nosotros, las personas que trabajamos en el ámbito de la pediatría. Si nosotros miramos, puede ser una herramienta muy buena para la monitorización y la evaluación y la evolución de una condición patológica. En muchos escenarios, por ejemplo, en el ámbito de la obesidad, podemos estar haciendo un seguimiento a cómo va dándose esa reconformación de la composición corporal cuando tenemos un manejo tanto nutricional como médico que acompaña a ese niño o a ese adolescente. Podemos ver cómo va cambiando y cómo va evolucionando esos componentes. Por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, cada vez vemos que esos trastornos de la conducta alimentaria no solamente se limitan a una disminución en la masa grasa, sino que también tienen una pérdida importante de lo que tiene que ver con la masa magra o la masa libre de grasa, en donde la salud ósea subóptima puede estar caracterizando también o siendo una de las condiciones que se observan de manera clara en los trastornos de la conducta alimentaria. Nos permite también, sería uno de los beneficios potenciales, la posibilidad de monitorear la efectividad de muchos tratamientos. Podemos ver, por ejemplo, todo los cambios y digamos como la tolerancia a ciertos medicamentos, cómo reaccionan, por ejemplo, muchos de los niños o adolescentes cuando tenemos que trabajar con terapias antidiabéticas, insulinas, terapias, por ejemplo, con enzimas pancreáticas, podemos ir monitorizando la efectividad del tratamiento. Podemos controlar la composición corporal. Por ejemplo, muchos de los estudios nos han mostrado que estos niños o adolescentes que están, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, que reciben, por ejemplo, nutriciones enterales, nutriciones parenterales, o que están, por ejemplo, con gastrostomía, en donde hacemos unos esfuerzos grandes, por ejemplo, en tema de nutrición, la mayor parte del cambio en la composición está dada a la grasa y no a la masa libre de grasa. Entonces tendríamos que evaluar si efectivamente esas intervenciones no son realmente efectivas, si es que queremos que aumente más el componente graso o sería mejor que esas nutriciones terminaran dándonos un resultado en una mejora en la masa libre de grasa. Nos permite individualizar el manejo de las dosis, por ejemplo, de diálisis y de muchos medicamentos. Hasta la fecha, por ejemplo, muchas de las terapias dialíticas y muchos de los trabajos en diálisis los hacemos a partir del peso corporal total del niño o a partir de ecuaciones predictivas que fueron construidas en la década de los 60 o los 70, en donde la composición corporal de los niños de referencia es completamente diferente a los niños de la actualidad. ¿Sí? Entonces los datos y los cálculos y los modelos matemáticos que estamos utilizando son realmente imprecisos. Hay estudios que nos demuestran que, por ejemplo, el cálculo específico con estas ecuaciones de años atrás nos están sobreestimando el componente de agua de estos niños alrededor de 2 litros, mientras que si hacemos una predicción exacta, por ejemplo, con técnicas como la densitometría para evaluar la composición corporal, podemos posteriormente hacer un ajuste mucho más concreto al componente del agua de este niño y con una precisión que baja alrededor de un margen de error de solo 1 litro de peso corporal de cambio. También nos permite el cálculo de los requerimientos, por ejemplo, energéticos con precisión o el requerimiento de líquidos, como les mencionaba, ¿sí? Muchas de las ecuaciones predictivas con las cuales nosotros, por ejemplo, calculamos los requerimientos de energía en población infanto-juvenil, utilizan como referencia el peso corporal total.
sin importarle si este niño o este adolescente, en su mayoría este peso está siendo aportado por un componente graso y no por un componente de masa libre de grasa. Y además, por último, nos puede ayudar o potenciales beneficios, nos puede permitir predecir el riesgo o desenlaces de su sobrevida, por ejemplo, en el paciente oncológico pediátrico, o ver, por ejemplo, cómo van cambiando los desenlaces en patologías como la obesidad. Por tanto, definitivamente la evaluación rutinaria de la composición corporal en población pediátrica puede revestirnos a los especialistas o a las personas que trabajamos con esta población beneficios incalculables en nuestra práctica clínica. Gracias, Diana, porque realmente nos queda como un barrido muy completo de por qué no se usa y dónde sí. Y entonces ahora, Daniela, me gustaría que en un algoritmo sencillo, o sea, ¿a quién evalúo yo en pediatría para composición corporal? Porque tampoco se lo vamos a pedir a todo el mundo. Entonces, ¿a quién y en quién debo utilizar esta herramienta? Bueno, doctora, realmente la evidencia es muy clara, por lo menos desde la endocrinología pediátrica, tú siempre debes pensar si esa composición corporal, si ese resultado de esa composición corporal te va a cambiar tu decisión clínica, es decir, si cuantificar o evaluar cada componente de esa composición corporal implica que tú cambies el diagnóstico, que puedas estratificar mejor del riesgo a tu paciente o que puedas hacer un seguimiento o tomar la decisión de una terapia. Entonces, tenemos a pacientes que tienen discordancia entre el índice de masa corporal y la sospecha clínica, es decir, tenemos un paciente con índice de masa corporal normal, pero tiene signos de resistencia a la insulina. O aquel paciente que tiene su índice de masa corporal normal, pero asociado a eso tiene un índice de cintura-talla elevado. Entonces, ameritaría tomar una composición corporal. Aquel paciente que tiene una necesidad de caracterizar un fenotipo metabólico, es decir, tengo a ese niño que tiene adiposidad central o tengo un niño que es hipotónico y que sospecho que probablemente tiene una masa magra disminuida. Por otra parte, también está indicado en aquellos pacientes para hacer seguimientos de terapias que pueden modificar la composición corporal. Pacientes que reciben somatropina o hormona de crecimiento, aquel paciente que está expuesto a dosis suprafisiológicas de glucocorticoides por tiempos indeterminados también está indicado. Y en general, a todo paciente que se requiera monitorización del crecimiento y de su salud musculoesquelética, sobre todo ya sean enfermedades crónicas o endocrinas. Entonces, el punto es no preguntarse cuánto pesa ese paciente, sino qué tejido está explicando el aumento del peso y cómo eso afecta a corto y a mediano plazo la salud endocrina de ese niño. Entonces, dentro de las patologías endocrinas que tenemos mayor evidencia, pues la que conocemos comúnmente, que es la obesidad infantil, en general son niños que tienen mayor masa grasa, una disminución de su masa magra, tienen una densidad mineral ósea que está elevada, pero la calidad de ese hueso, la microarquitectura de ese hueso se encuentra deteriorada. También tenemos los niños que tienen déficit de hormona de crecimiento. En este contexto, recordemos que la hormona de crecimiento es lipolítica. Entonces, estos niños en general tienen aumento de la masa grasa y disminución de la masa magra. Y una vez la evidencia ha mostrado que en el primer año de inicio de esa hormona de crecimiento se invierte esa relación. Un punto importante a resaltar acá es que este déficit de hormona de crecimiento en muchos pacientes puede persistir hasta la edad adulta y no es valorado durante esa transición si persiste o no. Entonces, pueden perderse esos beneficios de la hormona de crecimiento porque la hormona de crecimiento finalmente no es solo para crecer, es para vivir, es para tener una mejor composición corporal. Ella tiene impacto en todo lo que tiene que ver con el perfil lipídico, el perfil cognitivo, entre otras cuestiones. Entonces, hay resaltar la valoración hacia la transición cuando ya este niño pasa a su edad adulta de la persistencia o no de ese déficit de hormona de crecimiento. También tenemos las niñas con síndrome de Turner. En general, estas niñas tienen un índice de masa corporal,
pero tienen una mayor adiposidad central y una disminución de su masa magra. Con respecto al hipogonadismo y la pubertad retrasada, recordemos que la pubertad y la adolescencia representan uno de los periodos críticos para la acreción o para la adquisición de esa masa ósea. Como lo decía la doctora Diana Córdoba, representa más o menos entre el 70 y el 80% de esa masa ósea que necesitas para toda tu vida. Entonces, el retraso de esta adquisición puede tener repercusiones más adelante. Con respecto ya a la diabetes tipo 1 y tipo 2, son niños que pueden tener o una masa grasa disminuida o una masa grasa aumentada y tienen compromiso importante de su masa magra que conlleva que tengan un mayor riesgo cardiometabólico y a su vez pues resistencia a la insulina. En el contexto del síndrome de Cushing, esa producción endógena de cortisol que es excesiva, si bien estos niños tienen como característica que tienen adiposidad central. Otra característica muy importante es el compromiso a nivel de la masa magra. Y esto es secundario porque ese hipercortisolismo provoca un estado hipercatabólico terrible que no solamente conlleva a esa disminución de esa masa magra, sino que también al compromiso funcional. Con respecto al síndrome de Prader-Willi, realmente yo diría que este es como es un tipo de obesidad sindrómica, en general se maneja entre el espectro del déficit de hormona de crecimiento y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces son niños que requieren tanto suplencia como de hormona de crecimiento como inducción puberal. Y finalmente, en la osteoporosis secundaria está validado hacer una composición corporal inicial para evaluar en ese momento, fenotipicar y caracterizar ese paciente de forma precisa y hacerle seguimiento según resuelva o no la causa, o si también está recibiendo algún tipo de terapia que requiere que se haga seguimiento con la composición corporal. Eso pues desde el punto de vista de endocrinología pediátrica. No sé si la doctora Guarnizo puede contarnos desde su punto de vista de reumatología en qué pacientes estaría indicada hacer una composición corporal. Bueno, en reumatología realmente, digamos, estamos como aprendiendo, falta información, pero cada día, digamos, salen más estudios demostrándonos cómo los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen alteraciones en la composición corporal. Y ahí en ese gráfico quise traerles algunas series de casos que muestran, por ejemplo, que el 65% de los pacientes adultos con artritis reumatoide tienen obesidad o exceso de grasa, hasta una cuarta parte de los niños con artritis idiopática juvenil y entre un 28 y un 79% de los pacientes con lupus. En el otro extremo, pacientes con déficit de grasa se pueden ver en artritis reumatoide entre el 2 y el 26%, en artritis idiopática juvenil hasta el 46% y en lupus más o menos un 8%. Y finalizando el espectro, o sea, era mirando masa grasa y mirando masa magra, pacientes que tengan sarcopenia, que sabemos que la sarcopenia tiene un impacto importante en calidad de vida, en fuerza, en pérdida de la masa ósea, como ya dijimos anteriormente. Más o menos el 40% de los niños con AIJ pueden tener sarcopenia y 17% de los niños con lupus. Esas datos, ¿por qué se los traigo? Porque si bien de rutina nosotros los reumatólogos estamos aprendiendo y digamos es uno de los temas como novedosos en reumatología para incorporar nuestra práctica clínica, ya tenemos evidencia de que es importante. Hoy en día, ¿qué podemos decir nosotros? Que se debe hacer rutinaria en pacientes con factores de riesgo. Digamos, es la pregunta más grande que nos hacemos y la respuesta parecería que sí. Los pacientes que tengan factores de riesgo deben ser evaluados con una composición corporal. Y como tú decías, que me quedaba perfecto el vínculo, osteoporosis secundaria. Nosotros usamos dosis altas de corticoides, nuestros pacientes tienen baja actividad física, baja exposición al sol, por ejemplo, los pacientes con lupus, los pacientes con dermatomiositis por la enfermedad como tal o con miopatías tienen baja masa magra por su enfermedad. Entonces, paciente en el que yo me pregunte, este paciente tiene un alto riesgo de tener una alteración en su composición corporal, ese paciente debe ser evaluado. Y no sé, Diana, tú que tienes más experiencia de nosotros, cuéntanos como en los otros aspectos, ¿qué más hay? Bueno, súper interesante la pregunta, doctora Guarnizo. Sí, ya digamos que en la literatura y digamos en la práctica estamos utilizando cada vez más la medición de la composición corporal en diferentes condiciones patológicas.
En lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, como les mencionaba hace un momento, hay mucha evidencia científica que sugiere que los cambios en la composición corporal no solo se limitan a cambios en el componente graso, sino también de manera marcada en pérdida de masa libre de grasa. Y hasta el momento no conocemos realmente, digamos, esas implicaciones en ese descenso de la masa libre de grasa, cómo puede estar marcando de manera negativa a futuro la salud ósea de esos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Por tanto, es muy importante que nosotros podamos estar evaluando a través de ese seguimiento y de todo el proceso esos componentes en la composición para poder mejorarlo de manera ostensible. En el caso del VIH, como mencionaba hace un momento la doctora Ramírez, algunos de los medicamentos en diferentes condiciones van a ocasionar cambios importantes en la composición corporal. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el espectro del paciente con VIH, es que hay complicaciones secundarias al tratamiento antirretroviral, que nos lleva a una lipodistrofia, es decir, a un acúmulo o una distribución de grasa en ciertas zonas que a la final termina siendo o pudiendo ser deleterias para el estado de salud posterior del niño, ¿sí? En unidades de cuidados intensivos, quiero contarles que también estamos haciendo uso de la medición de la composición corporal y que la invitación es a que lo hagamos, digamos, un poco más frecuentemente, dado que la literatura y varios, digamos, autores que ya han venido trabajando en esto nos han mostrado que hay una ganancia mucho menor de masa libre de grasa de aquellos niños que tienen unas estancias largas en unidades de cuidados intensivos, con un mayor depósito de grasa corporal comparado, por ejemplo, con los niños sanos. Aunque ganan un peso de manera similar con sus pares sanos, lo que ha mostrado la evidencia científica es que ese aumento es desproporcionado en masa grasa. No sabemos, por ejemplo, cómo eso puede impactar posterior, digamos, al alta del niño y en edades futuras, esa ganancia excesiva o desproporcionada de grasa después de una estancia hospitalaria, cómo puede marcar de manera importante su estado a futuro. También es muy importante mencionar que en muchos contextos poder determinar los requerimientos de energía a partir de la masa libre de grasa para nosotros va a ser mucho más interesante. A la fecha, muchos de los cálculos de los requerimientos están dependientes de un peso corporal total, ¿sí? Poder predecir esos requerimientos de energía de ese paciente a partir de la masa libre de grasa, particularmente de la masa magra, nos va a permitir tener datos mucho más precisos y poder garantizar un suministro de energía y de nutrientes, digamos, de manera individualizada y hacer nutrición de precisión. En el paciente con diálisis, como les contaba, tenemos hasta este momento ecuaciones predictivas que están desarrolladas a partir de técnicas como la antropometría, donde tuvieron como referencia niños sanos que nos permiten sobreestimar de manera importante el contenido de agua corporal total de los niños en diálisis, derivando incluso márgenes de error, como les mencionaba hace un momento, por encima de los 2 litros. Poder predecir la masa magra o lo que hemos visto, predecir la masa magra a partir de técnicas como la densitometría, nos permite reducir de manera ostensible ese error que nos puede estar dando a partir del componente de agua. Y si hablamos de los fármacos y las dosis de fármacos, lo que tenemos aquí es un panorama supremamente interesante. Mucha de la evidencia científica nos está mostrando que la mayoría de las dosis de fármacos, como ustedes saben, en población pediátrica se calculan a partir de la superficie corporal total y no del peso corporal del niño, ¿sí? Este enfoque se ha justificado en su época sobre la base de que la superficie corporal tenía una fuerte relación con la tasa de filtración glomerular. Pero en la actualidad sabemos que esas ecuaciones fueron construidas a partir de datos de niños
con composición corporal muy diferente a nuestros niños y adolescentes contemporáneos. Sabemos que la composición ha ido cambiando, que tenemos mayores excesos de grasa, que tenemos menores masas de libre de grasas en nuestros niños, y hacer la precisión de los fármacos a partir de esas ecuaciones de niños que ya no son, digamos, como las composiciones contemporáneas, realmente son una falla muy grande. Si lo miramos, por ejemplo, en algunas dosis de fármacos tipo, por ejemplo, anestésicos, en algunos momentos, por ejemplo, es el hecho de que el niño o el adolescente tenga un mayor contenido de grasa corporal en aquellos anestésicos que son liposolubles, va a llevar, por ejemplo, a que la recuperación sea muchísimo más tardía posterior del uso de algún anestésico. Por tanto, estamos frente a un panorama incalculable para poder darle el mejor, digamos, manejo a nuestros pacientes. Bueno, hemos hecho como un recorrido súper amplio. Fíjense, solamente cogimos como 3 puntos y miren el panorama tan amplio y cómo realmente empezamos a hacer lo que Diana decía, medicina de precisión, medicina personalizada, ¿sí? Cada paciente irlo evaluando. En 2 minutos, Daniela, como para ya cerrar, les recuerdo que nos dejen las preguntas como este segundo bloque. Monitorización y recomendaciones. En 2 minutos, cuéntanos, antes de cerrar, cómo monitorizamos y qué recomendación les damos. Ok, bueno, para monitorizar a un paciente con respecto a la composición corporal, sobre todo en el contexto de la enfermedad crónica, que muy poco se aborda, yo sugiero que hagamos 4 pasos, ¿sí? Que haya un seguimiento longitudinal que incluya la clínica, es decir, desde herramientas que son completamente asequibles, como son el peso, la talla, el índice de masa corporal y el índice cintura-talla. La parte funcional que nos habla, ya sea que realicemos pruebas de fuerzas de presión manual o pruebas de levantarse de la silla o velocidad en la marcha, elegir una técnica. Coloqué la densitometría porque en general es el estándar de referencia, pero pues si no hay disponibilidad, bienvenida sea la bioimpedancia y hacer un estudio bioquímico metabólico según sea la enfermedad. Entonces, hacer este seguimiento implica tener una precisión de cómo está transcurriendo esa enfermedad y si está recibiendo alguna terapia, cómo está cambiando esa terapia la composición corporal. Eso por un lado. Ahora, otra cuestión a tener en cuenta es la relación del ejercicio y la composición corporal. ¿Qué ejercicio es mejor o qué ejercicio es peor para hacer Así composición es, corporal? profe. Entonces, tengamos en cuenta que Sí. en general cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Va a tener una implicación en la unidad funcional de la que hemos venido hablando, es decir, del músculo, del hueso y el tejido adiposo, buscando aumentar pues la masa muscular, aumentar la densidad mineral ósea, mejorar esa sensibilidad a la insulina. Pero la cuestión es que existen distintas modalidades de ejercicios. Y con respecto a eso, una modalidad por sí sola no cambia la composición corporal. Entonces tenemos ejercicios anaeróbicos o entrenamientos de fuerza que están enfocados más a la síntesis proteica, la hipertrofia muscular, aumentar el contenido mineral óseo, mejorar la captación de glucosa, mientras que el ejercicio aeróbico está más centrado en aumentar la oxidación de ácidos grasos, que finalmente te va a conllevar a ti a disminuir esa grasa visceral ectópica y a disminuir la inflamación de bajo grado. Entonces, la idea es hacer un ejercicio o una actividad física que sea estructurada y que implique lo mejor de estos dos mundos. Es decir, si tú quieres tener mayores resultados y beneficios metabólicos en esa composición corporal, debemos combinar tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico. Y finalmente traje esta imagen a colación para que podamos observar que tanto la actividad anaeróbica como la actividad aeróbica tiene implicaciones en el control glicémico, que si empleamos una actividad mixta o combinada, pues el resultado va a ser un mayor equilibrio metabólico. Y gracias por su atención. Gracias, Daniela, Diana, muchas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Creo que hemos hecho un bonito recorrido sobre de dónde arrancamos, cómo evaluamos, cómo lo utilizamos y cómo llegamos a la práctica diaria.
Gracias por acompañarnos, digamos, como todo este tiempo. Y aquí en el chat veo algunas preguntas. Creo que algunas ya las respondimos. ¿Desde qué edad se puede solicitar la densitometría? Ya les decíamos, depende del equipo. Los Hologic en general tienen estudios para lactantes y para niños de 2 años. Los equipos Lunar, que son de General Electric, usualmente son desde los 5 años. Las tablas del NHANES están hechas a partir de los 8 años. Entonces, digamos que hay que mirar qué tenemos. El Children's Hospital de Filadelfia tiene unas tablas que son gratuitas, que podemos acceder a la página. Ellos lo tienen a partir de los 8 años, depende como mucho ese tema en relación a la densitometría. Y nos preguntaban también en relación a la densitometría, que cuál es la diferencia entre un equipo y otro. Básicamente es el algoritmo que utilizan para evaluar los bordes y para hacer los cálculos. Un poco también el software, la manera que analiza el software es diferente, la calibración de los equipos son diferentes, entonces eso hace que los resultados sean diferentes entre unos y otros. Nos preguntan que si estimar el índice de masa muscular esquelética en población pediátrica antes de lograr el piso de masa ósea, el pico de masa ósea no genera confusión. No, no genera confusión. De hecho, es muy importante, por ejemplo, en reumatología para nosotros medir cuando vemos un paciente, por ejemplo, con una enfermedad de masa muscular como la dermatomiositis, una miopatía. Sabemos que en ese paciente tiene una alteración, digamos, en la masa ósea. Vamos a intervenir ese componente más de masa muscular y no es lo mismo que un paciente, por ejemplo, que tenga una baja masa ósea porque tome corticoides. Entonces es diferente uno y otro escenario. Entonces no generan confusión, sino hay que tener claro, como decía Daniela, los escenarios en que yo estoy evaluando el paciente y cómo lo voy a aplicar. No veo más preguntas. Bueno. ¿Cada cuánto puedo hacer un control con DEXA? Bueno, la contesto yo porque densitometría es como mi área. ¿Cada cuánto puedo hacer un control con DEXA? Depende de lo que quiera medir. En general, digamos, no se recomiendan hacer evaluaciones de composición corporal antes de 3 meses, pero la mayoría de los estudios sugieren 6 meses. ¿De qué depende eso? Por ejemplo, un paciente que le hicieron una cirugía bariátrica. En ese paciente yo puedo querer tener rápidamente una evaluación. Un paciente con una condición crítica, un paciente que estuvo en cuidados intensivos, un paciente, digamos, que tenga una enfermedad hematológica, una leucemia, una neoplasia, y es un paciente que tiene una pérdida rápida, un paciente con un VIH, un paciente con una caquexia por AR. Entonces, digamos, en esos pacientes, digamos, uno podría querer hacer evaluaciones antes, pero en general lo más cerca que uno debería hacer son 3 meses, idealmente sugerimos entre 4 y 6 mesecitos. Y preguntan acá que qué pasa con los pediátricos que no pueden mantenerse quietos durante el estudio, optan por hacerlos por sedación. Sí, usualmente, digamos, un niño mayor de 5 años entiende muy bien la instrucción. El equipo del densitómetro, si lo conocen, es súper amigable porque es descubierto, no genera ruido, es un brazo que pasa por encima del niño. Una adquisición normal se demora 8 minutos, entonces no es mucho tiempo. Los papás pueden estar al lado del niño, o sea, están ahí mismo porque, digamos, no hay problema. Entonces, realmente la mayoría de niños se quedan quietos. Ya para lactante y para niños menores de 5 años, sí se usa sedación. Realmente yo, digamos, no tengo experiencia porque el sitio donde yo trabajo no tenemos equipo que haga medición de composición corporal en lactantes. Entonces, realmente, digamos, no lo hacemos de rutina nosotros. Usualmente nosotros, donde yo trabajo, en todos los sitios tomamos por encima de 5 años. No sé si Diana o Daniela pues han tenido experiencia con niños menores, pero realmente es que los software para niños lactantes no son tan comunes en la mayoría de los equipos. Sí, de acuerdo. Sí, doctora, solo para completar, digamos que coincido con usted que la ventaja del equipo y poder tener a los padres al lado da mucha tranquilidad y resulta, digamos, mucho más sencillo hacer la exploración cuando están acompañados. Entonces, realmente eso facilita y la explicación clara que se dé al niño facilita mucho la exploración. Acá nos preguntan que si recomendamos alguna bibliografía para interpretación de estudio de densitometría de composición corporal.
Tocaría que enviáramos de pronto ahí el chat. Yo tengo varios artículos, de pronto si me escriben a mi correo se los puedo enviar. Y déjenme. Diana también trabajó y Sí, tiene experiencia en datos. Ujú. sí, tenemos varios datos de bibliografía, digamos que podríamos compartir. Coincido con Daniela que si nos escriben podemos compartirlo y qué bueno pues que pudiéramos dejar un poquito esta semilla para que todos empecemos como a ver más de rutina la evaluación de la composición corporal. Hay una pregunta ahí en el chat, doctora Guarnizo, que nos están preguntando si la indicación también es el uso en el niño deportista. Yo quiero contarles que los usamos de manera muy frecuente en el ámbito del deporte, precisamente para poder evaluar la composición y poder ver esos cambios que se están dando claramente, primero asociados al crecimiento, pero también al efecto del ejercicio físico como tal en los diferentes componentes. Sí. De acuerdo. Y nos hacen una última pregunta que alcanzamos. Y dice, ¿cuándo preocuparnos en la dermatomiositis juvenil en adolescentes con respecto a la sarcopenia? La sarcopenia siempre va a ser una preocupación porque es una enfermedad, más en la infancia. Entonces, digamos que uno puede tener una miopatía sin tener sarcopenia como tal. Si yo tengo sarcopenia, hago referencia a dos componentes. Uno, la función y otro, la cantidad. Entonces, digamos que hoy en día es muy claro que la definición de sarcopenia no se basa solo en la cantidad, sino en la funcionalidad de ese paciente. Entonces, no todos los pacientes con dermatomiositis tienen sarcopenia. Si mi paciente realmente tiene sarcopenia, debo hacer una intervención tanto en mejorar fuerza, mejorar rehabilitación y mejorar cantidad de masa muscular. Entonces, digamos, siempre me voy a preocupar. ¿Cuándo me preocupo el doble? Si ese niño tiene una obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque la obesidad sarcopénica aumenta el riesgo metabólico y ya sabemos per se que los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen un riesgo aumentado cardiovascular, más o menos 2 a 3 veces mayor que un niño normal, un niño sano. Entonces, digamos que si tiene una obesidad sarcopénica me preocupo 3 veces más, si tiene sarcopenia me preocupo 2 veces, pero siempre me voy a preocupar. Bueno, en aras de la puntualidad, queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron. Un panel maravilloso. Diana, Daniela, muchas gracias. Qué rico que, digamos, haya habido muchas preguntas. Y bueno, de pronto hay la oportunidad que abramos un segundo espacio y ya profundizamos un poquito más. Que tengan todos una feliz noche y muchas gracias. Ah, los correos ya se los ponemos aquí en el chat. Muchas gracias a todos. Que tenga muy buena noche.